Queremos saludar de manera muy especial a nuestros invitados del día de hoy, el ministro de Educación, don Raúl Figueroa, y por supuesto también saludar al presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar. Si les parece, yo le ofrecería la palabra en primer lugar al ministro de Educación, don Raúl Figueroa, para que nos cuente todo el esfuerzo que está haciendo, el proceso educativo que se está llevando a cabo, con suspensión de clases, pero entiendo que con los niños realizando algún tipo de actividades y sus sostenedores, entiendo, mirando ese proceso a distancia. Le ofrezco la palabra, ministro. Pusimos a disposición de todo el país una plataforma, esa plataforma se llama aprendoenlinea.minedu.cl, y a través de esa plataforma se disponen una serie de recursos y contenidos en todas las asignaturas desde primero básico hasta cuarto medio. Están en la plataforma todos los textos escolares, los que se distribuyen a los establecimientos, están disponibles en la plataforma para todos los cursos y niveles. Y junto con ello, otros recursos pedagógicos en las distintas cursos y distintas asignaturas. Ahora, en esa plataforma se estableció además, entendiendo que obviamente el proceso de formación a distancia es distinto y que hay que, de alguna manera, el país va a tener que aprender, digamos, por este periodo a llevarlo a cabo, se diseñaron guías para lenguaje y matemática, que son guías que permiten, sobre la base de los textos escolares, ir haciendo un trabajo diario, y lo que ustedes pueden meterse a la página, van a encontrar una planificación semanal con una guía sobre la base del texto escolar, diaria, en lenguaje, en matemática, en cada uno de los cursos, desde primero básico hasta cuarto medio. En el caso de los establecimientos que no tienen acceso a Internet, o de los hogares que no tienen acceso a Internet, lo que se está haciendo es directamente con esas escuelas y liceos, un trabajo para que el material que está en la plataforma, pero que en el fondo se puede bajar digitalmente, se pueda imprimir y distribuir también junto con las propias guías que cada establecimiento desarrolla en conjunto con su comunidad de profesores. Acá los profesores se han comprometido y han hecho también un muy buen trabajo. Quisiera ofrecer la palabra a continuación al presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar, que también nos acompaña por la vía remota. Permítanme una pequeña licencia de 30 segundos para dejar solo un téngase presente respecto a gravísimos problemas que ha habido con la evaluación docente este año, gravísimos. Me parece importante que la Comisión de Educación del Senado conozca que han habido irregularidades que han afectado a muchísimos colegas. Nosotros tenemos reportes de miles de colegas afectados con serias irregularidades en la evaluación, en la entrega de reportes. A modo de ejemplo, profesores que dieron la evaluación en asignatura de lenguaje recibieron un reporte como si lo hubieran dado en matemáticas. Solo a modo de ejemplo. Y hay muchísimas otras más irregularidades que no puedo dejar de mencionar. Nosotros estamos preparando acciones, incluso estamos estudiando la posibilidad de acciones judiciales, pero no ha habido una explicación razonable ni lógica del Ministerio. La única que hemos recibido es que falló el software. Nosotros no sabíamos que la evaluación docente la hacían mediante, quienes evaluaban a los profesores eran software y no correctores. Reportes idénticos para personas que tienen distintas asignaturas y distinta evaluación, el mismo idéntico reporte, un copy-paste. En fin, lo digo como téngase presente, no es el tema hoy día en la sesión, pero para nosotros es de hondísima, muy honda preocupación lo que está pasando y miles de colegas están muy indignados y les debo decir que el sistema ha perdido toda credibilidad con lo que ha pasado. Vamos al punto. Lo primero es decir, senadores, senadoras, por su intermedio, presidente, que primero hay que señalar que costó mucho que el Ministerio decidiera suspender clases, que el gobierno decidiera suspender clases. Hay que recordar que esto se resistía, inexplicable que se resistiera cuando era el fin de semana anterior una medida evidente. Hubo presión de las comunidades escolares. Nosotros como profesores fuimos muy activos en solicitar que debían suspenderse las clases.
y los alcaldes, que jugaron un papel importante, que nosotros celebramos y valoramos, en términos de comenzar a suspender por su cuenta, porque se dan cuenta del gravísimo problema sanitario que se iba a producir si cerca de 4 millones de estudiantes, 3 millones y fracción de estudiantes asistían ese día, y la cantidad de contagios que hubiéramos tenido ese día lunes de la semana anterior hubiera sido enorme, enorme. No se entiende cuál fue la resistencia que hubo para tomar una medida que era tan evidente, era tan de sentido común, y que todos los expertos la pedían. Finalmente se tomó la decisión, pero fue casi a contrapelo del gobierno, y es bueno hacer notar aquello. Se produjo y se ha producido una suerte de abuso con esto de los turnos éticos. Nosotros tenemos reportes de sostenedores que han citado a los profesores a reuniones en una sala de profesores donde, por decir algo, 50 profesores se reúnen en un espacio cerrado. Citados a reuniones para cuestiones absolutamente prescindibles, innecesarias de convocar a reunión, citarlos a trabajo administrativo, considerar el trabajo administrativo como turno ético nos parece una concepción absolutamente abusiva de lo que es el turno ético. Nosotros desde el primer día como colegio de profesores dijimos que por supuesto que estábamos disponibles a los turnos éticos, pero consideramos que turnos éticos son la vacunación de los niños, que por supuesto hay que atenderla, y obviamente nosotros somos los llamados a ordenarlos, ¿no es cierto?, y a dirigirlos en ese proceso de vacunación. Somos los adultos con los que ellos interactúan, por lo tanto, evidentemente eso lo reconocemos como necesario. Y en el caso de aquellas situaciones donde fuera necesario atender a los niños en los almuerzos, no es la entrega de canastas entre comillas, porque el señor ministro, por su intermedio presidente, señaló que había habido algunos problemas. La verdad que ha habido harto problema con la entrega de las canastas, bastante problema. Por de pronto, canastas muy básicas que muchos apoderados decían, bueno, y para esto nos hicieron venir, pues nos vinimos a contaminar, tomamos micro, tomamos metro y nos entregaron una cantidad ínfima de mercadería. Ha habido mucho problema, mucho más de lo que el ministro señaló, que lo minimizó un poco el problema que había con la entrega de las canastas. Pero además, ¿por qué las canastas las tienen que entregar profesores o funcionarios? Siendo que la propia empresa tiene personal y está contratada para esos efectos. ¿Y por qué digo esto? Porque detrás subyace en algunos empleadores, y también parece que en el ministerio, la idea como que esta gente no se quede flojeando en casa, sí que los tenemos que hacer trabajar. Lo digo con esa franqueza. Respecto al teletrabajo, perdón, a las clases, digamos, por virtuales, yo quiero señalar que hay muchos bemoles en esto. Nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo. Muchos colegas están estudiando formas de entregar de la mejor manera estas clases virtuales, pero hay que entender que varias de las cosas que señala el ministro por su intermedio, señor presidente, son bastante teóricas y en la práctica no operan tan fácilmente como él lo señala. Por de pronto me gustaría conocer cuáles son esos municipios que él dice, lo tomé aquí literalmente, que hay muchos municipios contaban con plataformas virtuales para educación online. Me gustaría saber cuáles son esos muchos municipios, porque nosotros no tenemos conocimiento de tal cantidad de muchos municipios que contaban con esas plataformas virtuales. A lo mejor se está refiriendo y ha confundido con colegios particulares pagados, que en general tienen desarrollo de esas condiciones de plataformas virtuales, pero sería interesante saber cuáles son esos muchos municipios. Y en 345 municipios que hay en el país, muchos podría ser, yo consideraría, más de la mitad al menos, para poder hablar de muchos. Y creo que estamos lejísimos de que los municipios cuenten en gran cantidad con estas plataformas virtuales. Por lo tanto, la diferencia, la asimetría, digamos, de condiciones de niños con menos condiciones económicas en sus familias, niños más de situación socioeconómica más deprivada, evidentemente no cuentan con las condiciones de internet en sus casas, ni de posibilidades de buen apoyo familiar. Finalmente, lo mejor son las tareas y las guías. Yo quiero también reclamar o llamar la atención respecto de que las guías que ha puesto el Ministerio de Educación se remitan únicamente al lenguaje y matemáticas. Persistimos
en esa concepción de que esas son como las únicas asignaturas relevantes o a las que se les da una prioridad que va en desmedro de las demás asignaturas. Nos parece que eso es un error, particularmente en esta situación. Particularmente en esta situación en que se está viviendo el país, donde hay muchísimo estrés, donde los niños también sufren, ¿no es cierto?, las consecuencias de la alteración que tenemos todos y digamos, la alteración de vida que tenemos todos. Nos parece muy importante que los niños tengan acceso a experiencias educativas también más motivantes, más atractivas para ellos, arte, ciencias, educación física incluso, son también asignaturas muy importantes y es bueno que el Ministerio de Educación lo recoja aquello. Nos parece un error que se siga pensando, porque esto tiene que ver con el CIMSE finalmente. A lo mejor el ministro lo va a negar después y va a decir que no es eso, en fin, pero todos sabemos la presión enorme que hay por los rendimientos de las pruebas estandarizadas, donde lenguaje y matemáticas son sus baluartes. Y por lo tanto, probablemente haya mucho de eso en priorizar únicamente esas asignaturas. Las plataformas de aprendizaje que tiene el Ministerio son un pequeño aporte, pero muy insuficiente, nosotros lo debemos decir. Muy insuficiente, muy básico lo que se ha colocado ahí. No da muchas alternativas. Hoy día escuchaba al ministro dando algunas recomendaciones pedagógicas y con mucho respeto lo digo, eran bien básicas también. Se nota que es abogado y no profesor. Y evidente, yo no le pediría a un abogado que tenga grandes conocimientos pedagógicos, porque no puede tenerlos. Pero en ese sentido habría que tener más cuidado porque insisto que sus recomendaciones que daba pedagógica hoy día por televisión eran bien básicas y no muy conducentes en definitiva. Aquí no opera solamente el sentido común o los lugares comunes. La pedagogía es una disciplina que tiene base científica, que requiere preparación, que requiere fundamento en lo que se está diciendo y por lo tanto yo creo que tenemos que abrir más paso a la pedagogía y menos a los lugares comunes. Y por último, con esto cierro, señor presidente, solicitarle formalmente una sesión especial para tratar el tema de la evaluación docente. Nos parece que es un tema muy grave lo que ha ocurrido. Ese sistema ha perdido toda credibilidad entre el profesorado en este momento. No es confiable, no creemos en los resultados que se han entregado. Los resultados, personas que en anteriores evaluaciones habían tenido excelentes resultados, ahora curiosamente justo cuando su resultado le permitiría acceder a un mejor salario, los resultados han caído muchísimo, con un sistema que tiene, insisto, cero confiabilidad. Nos gustaría que si hubiera una comparación estadística. Tenemos información de que artificialmente se han subido las exigencias y creemos que eso es para efectos de que menos gente llegue a los tramos superiores, que significa mejor sueldo. Todas esas cosas que no están suficientemente esclarecidas porque este sistema es una verdadera nebulosa. Nosotros hemos tenido reuniones con el CPIP, pero las informaciones siguen siendo muy genéricas y fue parte de un acuerdo en el paro pasado nuestro, en el paro del año pasado, en que se iba a transparentar esto y eso no se ha cumplido, como no se han cumplido también otras cuestiones firmadas por la ministra Cubillos en ese tiempo. Y el ministro Figueroa lo sabe, que no se han cumplido proyectos de ley, que se tenían que haber enviado a fin de año, luego él comprometió que se iban a enviar en marzo. Hay una situación en el país especial, pero hay varios incumplimientos. Y bueno, vuelvo al punto, solicito formalmente que pudiera haber una sesión especial de la comisión para tratar el tema de la evaluación docente y la grave crisis en que está el sistema a partir de las tremendas y profundas irregularidades que se han evidenciado en este año y años anteriores. Por último, perdón, señor presidente, recordar además que los colegas que dieron la prueba este año 2020 son los mismos, 2019 con resultados 2020 son los mismos que fueron afectados en 2015 cuando entró en vigor la carrera docente y no pudieron dar pruebas de excelencia y fueron encasillados en condiciones muy desventajosas. Y ustedes, senadores de la comisión, saben de esos casos. Entonces, esos colegas que ya habían sido perjudicados, ahora ocurre que sale esta grave situación de serias irregularidades con el proceso. Entonces, son colegas doblemente perjudicados. Es muy injusto lo que ha pasado con ellos y nosotros, colegio de profesores, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esto se esclarezca y ellos tengan la justicia que corresponde. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor presidente del Colegio de Profesores.